saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy quiero presentarles otra parábola que sé que será de bendición para su vida y que habrá de tocar algunas áreas también, del cual nos va a hacer reflexionar acerca de nuestra vida, cómo ha estado el día de hoy. Yo le he llamado a esta parábola la deuda perdonada. Le he llamado la deuda perdonada. Pero hoy quisiera hacer un pequeño cambio. Antes de leerles el pasaje donde nos vamos a basar, quisiera que juntos pudiéramos poner en las manos de Dios su palabra para que sea Él a través de su Espíritu Santo el que nos hable a nuestro corazón. Por lo cual le invito a cerrar los ojos un momento, ahí donde usted está. Que cierre usted un momento los ojos y concéntrese de platicar con nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, porque Señor, hoy queremos estudiar tu palabra, queremos, Señor, escudriñarla. Te pedimos que tu Espíritu Santo hoy, Señor, traiga a nuestra vida esa palabra que necesita nuestro espíritu, Señor. Aquello que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor, que tu palabra nos pueda llenar, Señor, nuestro corazón y que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de tu palabra. Hoy te pedimos que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y pueda transformar, Señor, y darnos convicción a nuestra vida para caminar dentro de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, como les decía yo hace un momento, esta parábola le he llamado la deuda perdonada. Y la vamos a basar en un pasaje que el día de hoy vamos a leer. Está un poquito largo, tiene algunos versículos, y que lo vamos a basar y lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, del versículo 23 hasta el 35, lo cual a la letra nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pues bien, este pasaje, como les decía, está un poquito largo. Esta parábola normalmente es conocida como la parábola de los dos deudores.
Y hemos estado escuchando, yo creo que usted también ha escuchado en algún momento alguna explicación acerca de esta parábola y de lo que Dios nos manda precisamente hacer, porque esta parábola viene después de cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces había que perdonar a su hermano. Y entonces Jesús ocupa esta historia, como hemos dicho, para hacer una comparación del reino de Dios y en darnos una enseñanza espiritual para nuestra vida. Por eso es que esta parábola lo hemos escuchado con muchas referencias al respecto. Pero déjenme darles hoy una referencia diferente. Por eso es que le llamé la deuda perdonada. Pues bien, ¿qué vemos acá? Lo que siempre nos hemos preguntado, ¿cuáles son los misterios del reino que encierran esta parábola? Hoy vamos a ver algunos nada más, porque como nos dimos cuenta, esta historia es un poco larga y hay mucho que aprender de cada uno de las frases, de los versículos que nos presenta. Pero hoy quise extraer para ustedes unos cuantos para que nosotros podamos llevar en nuestro corazón algo hermoso que Dios nos quiere dar el día de hoy. ¿Qué podemos ver acá? Número 1, en el reino todos rendirán cuentas. Algo que tenemos que entender en esta parábola en forma general, nos damos cuenta que todos tenemos que rendir cuentas. Todos van a rendir cuentas en el reino de Dios. ¿Dónde lo vemos? Si usted repasamos un poquito el pasaje, en el versículo 23 nos vamos a dar cuenta cuando Jesús dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Está hablando de un rey que tomó la decisión de hacer cuentas con sus siervos, y eso es lo que hoy tenemos que entender. Ese reino, Dios que representa el reino, en algún momento nos va a pedir cuentas. Por lo cual nosotros tenemos que entender que nadie se escapará de rendir cuentas. En el reino de Dios, hermanos, nadie se va a escapar. No crean que es como lo que vivimos hoy en día en nuestra sociedad, de que de repente las personas a las que se va a pedir cuenta desaparecen y ya no más no dan cuentas. Aquí con Dios en el reino, hermanos, nadie se va a escapar de rendir cuentas delante de Dios. Pero algo que también nosotros necesitamos entender es que nadie sabe cuándo nos van a pedir cuentas. Ni usted ni yo sabemos cuándo Dios nos va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios soberano, a un Rey soberano, que cuando a Él se le antoje, y discúlpenme que utilice esa palabra, pero cuando Él quiera, cuando Él disponga, nos va a pedir cuentas, de tal modo que no sabemos cuándo. Algún día usted y yo vamos a rendir cuentas delante de Dios. Por eso es importante que yo siempre esté alerta con respecto a mi condición como siervo y qué es lo que yo le voy a rendir cuentas a Dios. Por eso, como siervos, hermanos, vamos a rendir cuentas. Pero usted se ha preguntado de qué nos van a pedir cuentas. Nos van a pedir cuenta de todo. De todo lo que nos pusieron en nuestras manos, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto dones, nos ha regalado dones, y de esos dones nos va a pedir cuentas. Nos puso talentos y de esos talentos nos va a pedir cuentas. Nos dio vida, de tu vida, de mi vida, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con la vida que Dios nos dio? Pero hermanos, también como padres, Dios nos va a pedir cuenta de los hijos. No crean que nos vamos a escapar, pero los hijos también Dios les va a pedir cuentas de la honra que tuvieron hacia sus padres. No nos vamos a escapar. Como esposo, Dios nos va a pedir cuenta del amor hacia la esposa. Pero también como esposa, Dios va a pedir cuenta de la sujeción que tú le tuviste a tu esposo. De tal modo
que también Dios nos va a pedir cuenta del servicio que nosotros brindamos, porque decimos usted y yo ser siervos, quiere decir que debemos estar sirviendo. Entonces de ese servicio Dios te va a pedir cuenta. Te va a pedir cuenta de todos los bienes que puso en tus manos. Sea poco, sea mucho, Dios te va a pedir cuentas. Por eso es importante que nosotros podamos entregar buenas cuentas, porque nadie se va a escapar. No sabemos cuándo, pero llegará el día en que Dios nos va a pedir cuenta. Y una pregunta que yo quiero dejarte para que reflexiones en ello: si el Señor hoy viniera, si nuestro Dios, el Rey de este reino, viniera hoy a pedirte cuentas, ¿qué cuentas le entregarías a Dios? ¿Qué cuenta les vas a entregar a Dios? Y quiero que usted reflexione un poco y después quizá a solas usted platique con Dios qué cuentas le ha de entregar si Dios viniera hoy a pedirnos cuentas. Por eso les decía, nadie se va a escapar. Pero ¿qué otra cosa vemos dentro de este pasaje? Nosotros necesitamos entender, número 2, que en el reino hay que ser honesto en la mayordomía. Hay que ser honesto en la mayordomía. Por eso nosotros lo vemos en el versículo 24. El versículo 24 nos dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, en el momento en que vienen a hacer cuentas, es ahí donde se descubre una deshonestidad en la mayordomía. Como siervos, hermanos, una palabra sinónima a la que la palabra de Dios nos habla es que un siervo es un mayordomo. De tal modo que el mayordomo, ¿qué hace? Hace uso del cargo que tiene. ¿Y cuál es ese cargo? La mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es la administración de todo lo que nos ha sido entregado. Es la administración de todo lo que nos han dado. Por eso decía yo hace un momento, de todo lo que Dios nos ha dado nos va a pedir cuenta. ¿Como qué? Como mayordomo. Pero ¿qué vemos acá? Que precisamente sin honestidad no hay una buena mayordomía. Sin honestidad no hay buena mayordomía. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Si usted analiza este pasaje, nos vamos a dar cuenta que el rey le pidió cuentas, el Señor le pidió cuentas a uno de sus siervos, a uno de los mayordomos, y descubrió que este mayordomo le debía 10,000 talentos. ¿Se imagina usted o sabe usted cuánto equivale 10,000 talentos? Si nos vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que 10,000 talentos de plata equivalen a 148,000 años de trabajo. 148,000 años de trabajo. ¿Por qué? Porque equivale a una cantidad inmensa. Dice la palabra de Dios que un denario, un solo denario, es lo que se le pagaba a un siervo diario. Es lo que hoy nosotros llamaríamos como el salario mínimo. Es lo que un trabajador ganaba al día. De tal modo que un talento equivale a 5,400 salarios de una persona. Multiplíquelo usted por 10,000 y luego divídalo entre 365 de acuerdo a los años, y es que nos da casi 148,000 años. Imagínense, hermanos, ¿cuándo le iba a pagar este hombre a su Señor? Ni con toda su vida, ni 10 vidas de él iba a poder pagar eso que él debía. ¿Y por qué le debía? Esa es la pregunta. Porque él tenía un cargo dentro del reino del cual abusó
y no fue honesto. De tal modo que se tomó, porque la Biblia no dice que el rey le prestó, sino que dio cuenta de que este varón le debía tal cantidad de dinero. Por eso, hermanos, este varón llevaba una vida falsa por no ser honesto. ¿A qué me refiero? A que todo lo que él tenía y poseía y de lo que él presumía ser era de la deshonestidad que él había tenido de tomar un dinero que no era de él. ¿Y cuántas veces encontramos gente que toma las cosas que no son de él? Y no le importa que la gente a veces los vea y que sepan que lo tomó, porque llega un momento en que se vuelven tan insensibles que ya la honestidad ya no aplica en su vida. Este varón llevaba una vida falsa al ser deshonesto, vivía de lo que realmente no era, presumía de algo que no era, porque era deshonesto. Tenemos que entender algo: la honestidad es fruto de la integridad. Eso quiere decir que este siervo no era íntegro delante de su Señor, porque tomó lo que no era de él. Y entonces nos damos cuenta que en la mayordomía, hermanos, tenemos que ser honestos. Eso es lo que podemos ver acá. Y podemos seguir viendo muchas cosas en este aspecto, pero no quiero tardarnos mucho. Dice el punto número 3, en el reino, el rey es dueño de todo. El rey es dueño de todo. ¿Dónde lo vemos? Versículo 25 nos dice: a este, dice, aquel siervo que se tomó los 10,000 talentos, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Ordenó pagarle todo. ¿Por qué? Porque el rey sabía que de su dinero como rey, el siervo se lo había tomado. Entonces todo lo que el siervo tenía le pertenecía al rey. Y es algo que también tenemos que entender, hermanos. Tu vida, mi vida y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y no estoy hablando porque usted o yo seamos deshonestos, sino porque todo proviene de Dios. Dice la palabra: nada es nuestro, todo es de Dios. Y es algo que yo tengo que entender. Por eso es que hay mucha gente que le cuesta trabajo darle a Dios, porque no reconoce que todo lo que tiene es de Dios. Por eso hay gente que no diezma, que no ofrenda, que siempre cuestiona las situaciones financieras. Es aquella gente que no ayuda a nadie porque no reconoce que todo es de Dios. Como siervos solo somos administradores, hermanos. Es algo que tenemos que entender. Dios es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores. Pero algo que sí le puedo decir es que podemos disfrutar de todo, pero no apropiarnos de nada. O sea, podemos disfrutar de todo porque como mayordomo tenemos derecho a disfrutar, pero no tenemos que apropiarnos de nada, porque tenemos que entender que todo es del Señor. Por eso en la palabra nos dice muy claro: sé fiel en lo poco y Él te va a poner en lo mucho. Y es ahí donde nosotros entendemos que ser fiel en lo poco te da derecho a mucho. Entonces no te desesperes por querer tener mucho en forma deshonesta. Mejor sé fiel en lo poco que Dios te ha dado, y en su momento tendrás derecho, y Dios mismo te va a poner donde te corresponde, te va a dar y te va a poner en lo mucho, dice la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa vemos en este pasaje? Número 4. En el reino todo acto tiene consecuencia. En el reino todo acto tiene consecuencia. Es algo que yo tengo que entender. Dice el versículo 32, 33 y 34.
Entonces, dice, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Se dan cuenta? Hubo una consecuencia de sus actos. Número 1, le pidieron cuentas. Al no poder comprobarlo, iban a vender todo lo que era de él juntamente con su familia. Y si nos damos cuenta y analizamos, la deshonestidad alcanzó a su familia. De tal modo que al rogarle le perdonaron, pero él no hizo lo mismo. Actuó de una manera diferente. Por eso es que luego lo mandan con el verdugo. Y si nos damos cuenta, ¿cuándo le iba a pagar este hombre? Ya les dije, los 10,000 talentos equivalían a casi 148,000 años de trabajo. ¿Cuándo le iba a pagar? Sin embargo, fueron las consecuencias. ¿Por qué? Porque a él ya le habían perdonado la deuda, pero no fue inteligente, no fue sabio, no hizo lo mismo que hicieron con él, y la consecuencia ahora, tener que pagar todo lo que en su momento ya se le había perdonado. Y eso nos llama la atención, que un buen actuar tiene consecuencias buenas. Si actuamos bien, las consecuencias serán buenas. Mas sin embargo, un mal actuar tiene consecuencias malas. Un mal actuar tiene consecuencias malas. Este varón le perdonaron lo de muchísimos años de trabajo, y él no pudo perdonar a alguien que le debía solamente 100 denarios. ¿Sabe usted cuántos son 100 denarios? 100 días de trabajo nada más. Y todavía así lo mete en la cárcel. En la cárcel, ¿cómo le va a poder pagar si no puede trabajar? Hasta eso, vean de qué manera se ensañó él con su consiervo. Y esa acción, ese acto tuvo una consecuencia. Por eso hoy te puedo decir, de acuerdo a la palabra, hermanos, en tus manos está tu recompensa. En tus manos está tu recompensa. ¿Quieres una buena recompensa? Tenemos que actuar bien. ¿Quieres una mala recompensa? Sé como este siervo, sé deshonesto, sé infiel con tu mayordomía, y entonces tu recompensa será mala. Por eso, en nuestras manos, en tus manos está la recompensa. No le vas a poder echar la culpa a nadie, porque está en tus manos y es decisión tuya la recompensa que al final tú puedas tener. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos dice que todo lo que siembras, eso cosechas. Todo lo que siembras, eso vas a cosechar. No hay vuelta de hoja. La ecuación no la podemos cambiar. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es lo que también nos enseña esta parábola. Pero déjenme decirles el último punto, y lo dejé al final, y no en el orden en que se desarrolló la historia, sino porque es lo más hermoso y maravilloso que hoy Dios te está hablando, y hoy Dios quiere hablarte. En el reino, hermanos, punto número 5, en el reino tu deuda es perdonada. En el reino tu deuda es perdonada. Dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, ¿cuánto le debíamos nosotros a Dios? Si Dios pudiera hacer cuentas hoy con nosotros, ¿cuánto le debemos? Pero déjame decirte que si tú eres un buen siervo y fiel, como dice la palabra, cualquier deuda que tú pudieras tener en Dios, Dios ya te la ha perdonado. A Dios le debemos
todo. Es algo que tenemos que entender. A Dios le debemos todo. Mi vida, mi familia, los bienes, todo, absolutamente todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Sin embargo, tenemos que entender también que con nada podemos pagarle. Con nada podemos pagarle a Dios. Sin embargo, hermanos, la misericordia de Dios te perdonó. La misericordia de Dios nos ha perdonado todo lo que nosotros le debemos. Y si hacemos cuentas, yo creo que la mayoría de nosotros le debemos mucho a Dios. Solamente nuestra vida, nuestra salvación costó la sangre de su Hijo. De tal modo, hermanos, que la sangre del Rey pagó tu deuda. La sangre del Rey pagó mi deuda. Y eso no lo podemos pagar con nada, solamente lo podemos ser agradecidos. ¿Y cuál es la manera de ser agradecidos? Entregándole nuestra vida completa y sin reservas a Dios. Decirle: Señor, aquí está mi vida, haz de ella lo que quieras, quiero ser un siervo, un instrumento en tus manos. Es la única manera de poder agradecerle a Dios, porque pagarle no podemos. Sin embargo, Él ya perdonó lo que tú hayas hecho en tu vida pasada. Hoy te puedo decir que si en algo todavía traías de tu pasado que te atormentaba de las cosas malas que has hecho, si hoy tú vas delante de Dios y se lo entregas, Dios te perdona todo lo que haya pasado. Por eso dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice: venid y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Y si fueren rojos como el carmesí, se vendrán a ser como blanca lana. Y este pasaje yo siempre he dicho, es como si Dios te dijera: borrón y cuenta nueva. ¿Qué fue lo que Dios le hizo a este siervo? Esos 10,000 talentos que nunca le iba a poder pagar. Dios le perdonó la deuda. La mayor bendición que recibimos en el reino es que toda deuda, hermanos, fue pagada por Jesús. Toda deuda fue pagada por Jesús. La sangre de Cristo tiene el valor de pagar toda deuda. La sangre de Cristo tiene el poder, hermanos, y el valor de pagar toda la deuda. Por eso el día de hoy yo quiero invitarte. No sé cómo sea tu vida. No sé si ahorita estás pensando en todo lo que le debes a Dios. Pero si hoy te pones a cuentas con Dios, Dios paga toda tu deuda. Y hoy te invito a que juntos podamos orar a Dios y podamos ponerle todo en sus manos. Podamos agradecerle a Dios, saber que Él ha pagado toda nuestra deuda, hermanos. Es lo más hermoso que podemos encontrar en el reino. Saber que no le debemos nada a Dios, porque Él ya nos perdonó toda la deuda. Por eso es que les decía yo que esta parábola le llamé la deuda perdonada, porque es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y te invito a que cierres los ojos y que juntos podamos orarle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno y porque, Señor, tú nos has hablado hoy a nuestro corazón. Señor, nos has perdonado. En tu palabra hemos encontrado que no importa, Señor, cuál haya sido nuestra vida. Hoy, Señor, tú nos perdonas. Y por eso te damos gracias, Señor, por ese perdón que has puesto, Señor, en nuestra vida. Señor, te agradecemos porque sabemos que no podemos pagarlo con nada. Solamente, Señor, podemos agradecerte entregando nuestra vida a ti, Señor. Y hoy decimos que nuestra vida, y declaramos, Señor, y nos comprometemos contigo a declarar, Señor, que nuestra vida te pertenece, que todo es tuyo, Señor. Ayúdanos a ser esos instrumentos en tus manos, Señor, esos siervos fieles, Señor, porque sabemos
que tú vendrás y tú has declarado que bienaventurado el siervo al cual su Señor le haya haciendo lo que le encargó, de tal modo que seamos fieles en la mayordomía, Señor, que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y te seguimos dando gracias. Gracias, Señor, porque has pagado nuestra deuda. Gracias, Señor, porque no te ha importado nuestra condición. Tú nos has perdonado y nos has, Señor, has pagado cada uno de nuestros pecados y de lo malo que hemos hecho, Señor. Con la sangre de tu Hijo has pagado el precio y nos has limpiado, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, déjenme decirles algo. Si Dios ya perdonó tu deuda, ahora ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo con aquellos que en alguna manera te han lastimado o ofendido. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.